Un profesor y clases de historia. El tema de hoy, la Edad Media. Preguntas guías. ¿Qué fue la Edad Media? ¿Cuáles son las edades de la Edad Media? ¿Cuáles son las transformaciones que se producen en la Edad Media? ¿Cuáles son las distintas formas de periodizar la Edad Media? ¿Y por qué hay tanto debate entre los historiadores con la Edad Media? Buenas tardes, hoy vamos a hablar solamente un nuevo tema, que es la Edad Media, y que es una edad muy controversial, muy discutida, muy debatida entre los historiadores. Pero cuando hablamos de Edad Media tenemos que especificar de que hablamos de un periodo histórico que abarca desde la caída del Imperio Romano de Occidente en 1476 hasta el siglo XV. Es decir, es una edad de la humanidad que ocupa 10 siglos de historia, que comienza, como dije recién, con la caída del Imperio Romano, y que da por finalizado, según algunos historiadores con los cuales concuerdo, a finales del siglo XV, en 1492, con el descubrimiento del continente americano. O en todo caso, como habría que verlo, porque cuando hablamos de descubrimiento estamos hablando de la visión eurocentrista o europea, sino del encuentro entre la civilización europea con los pueblos originarios de América, que va a encontrar a partir de Cristóbal Colón todos los demás conquistadores que llegaron al continente. Para muchos historiadores y para el común de la gente tiene una idea muy equivocada de lo que es la Edad Media. Lo ven solo como una época breve que permite el paso del viejo y el antiguo mundo greco-romano con el mundo moderno, quitando la importancia y al mismo tiempo reduciéndola un poco en las grandes transformaciones que sufre. Pero es una edad en donde se van a sentar las bases de muchas naciones, como por ejemplo podemos rastrear la nación española, la portuguesa, pero también en donde se dieron muchos procesos culturales que definen a ciertas regiones de Europa, como puede llegar a ser la aculturación y la fusión de las culturas greco-romana con la germana a principios de la Edad Media, con la caída después del Imperio Romano, pero principalmente con la fusión de la cultura occidental cristiana con el Islam, que a partir del siglo VII penetra en el territorio europeo después de la muerte de Mahoma, que era su profeta. Pero básicamente cuando hablamos de Edad Media, todas las personas tienden a confundir, o nuestro imaginario colectivo tiende a confundir el feudalismo con la Edad Media. Es decir, hablamos de Edad Media y enseguida se nos figuran las ideas de los castillos, de los caballeros, de los vasallos, y caemos en ese error de pensar que la Edad Media es el feudalismo, pero no, es un error muy grave reducir únicamente a la Edad Media en el feudalismo. No solamente le pasa a la gente común, también a los historiadores, que tienden a ver a la Edad Media como una larga edad en donde se desarrolló solamente el feudalismo, y no es así. Pero básicamente cuando hablamos de feudalismo estamos hablando de un sistema social, como dirían los marxistas, de un modo de producción, es decir, de un sistema social que organiza relaciones de poder, la cultura, la ideología, la economía, las leyes, es decir, la forma de organización social en la cual obviamente lo material, lo económico se define a partir de esta forma de organización del poder y de quién acumula o con quién se queda con las riquezas, o en este caso la propiedad de la tierra, que en el feudalismo también es bastante complejo, porque cuando hablamos de propiedad de la tierra es bastante difuso, porque ¿quién es el verdadero propietario? ¿El campesino, el siervo o el señor feudal? Como dijo un historiador muy importante del medioevo, en el feudalismo todos son propietarios de la tierra y al mismo tiempo nadie lo es. Pero volviendo a lo mismo, cuando hablamos del feudalismo estamos hablando de un sistema social, de una manera de organización de la sociedad y la economía que va a tener su periodo hegemónico entre el siglo XI al siglo XIV. Es decir, que solamente ocuparían 3 siglos dentro de lo que es la Edad Media, que ocupa 10 siglos, como dije anteriormente. Mientras que la Edad Media es un concepto temporal de la historia que nos permite priorizar a toda la larga historia de la humanidad. La Edad Media es mucho más importante que el feudalismo y al mismo tiempo ocupa grandes procesos y grandes transformaciones más allá de un solo sistema económico, político o, como dije recién, de un solo sistema social. Pero volviendo a la Edad Media marca en sí misma la fractura del mundo mediterráneo, es decir, la cuna de la civilización antigua, europea siempre, o esta europea occidental, que nos permite ver la formación y la génesis de las sociedades grecorromanas en esta gran
unidad territorial, política, económica que se había generado en un bloque gracias al Imperio Romano, que se expandió y ocupó los 3 continentes, Europa, parte de Asia y al mismo tiempo África, permite ver que con la Edad Media se produce una fragmentación de esa gran unidad religiosa, política, económica, en tres pequeñas unidades, que a su vez esas 3 pequeñas unidades, principalmente el occidente cristiano, que es una de ellas, se va a dividir y se va a fragmentar en pequeñas unidades políticas y regionales que podemos a veces ubicarlos con un reino y en otros casos no. Pero esta fragmentación de pequeñas unidades políticas, religiosas y económicas van a darle forma a lo que luego va a ser el feudalismo. Pero siempre va a estar en estas pequeñas unidades fragmentadas la necesidad y la búsqueda de reconstruir todo aquel pasado y aquel grandioso imperio romano en una sola unidad. Es decir, ese viejo sueño de construir o de reconstruir y de reconquistar el imperio romano no desaparece, aún después de la caída de Carlomagno, que fue el primero que en el siglo IX intentó o hizo un proceso de continuidad con el Imperio Romano, al cual él se nombró como emperador romano, al cual no era cierto. Es decir, si bien generó un imperio importante, no ocupaba los antiguos territorios del Imperio Romano, pero sí había una continuidad cultural, política, económica que tiene que ver con ese bloque central del cristianismo occidental europeo. La segunda unidad de la cual podemos hablar, estamos hablando del Oriente Cristiano, conocido como, o que luego va a ser conocido como Bizancio, que era la segunda capital del gran Imperio Romano. Por un lado estaba el Imperio Romano de Occidente, con su capital en Roma, que ya en el último tiempo ya no estaba en Roma, sino que se había empezado a mudar. Es decir, a partir del siglo V ya la capital del imperio ya no está más en Roma, sino que empieza a ocupar varias ciudades más allá de Roma. Roma va a ser como la base del poder del poder cristiano, no como del poder político que se va a ir mudando a distintos lugares. Por otro lado, conocido como Bizancio, este imperio romano de Oriente, que va a caer o que va a terminar sus días en 1452, y por el otro lado, una parte importante o otra unidad importante que podemos encontrar es el Islam, que va a penetrar por Europa, principalmente expandiéndose por el Mediterráneo y también por África, para terminar de separar, entre otras cosas, a otras grandes civilizaciones como van a ser los persas, los otomanos, con los europeos. Si bien también podemos hablar que en este periodo, que va desde el siglo V aproximadamente hasta el siglo VIII, vamos a tener grandes invasiones de pueblos bárbaros, que vamos a tener primero las primeras invasiones que van a darse después o en el momento de la caída de Roma o del Imperio Romano, que van a terminar generando lo que van a ser los reinos germanos. Pero recapitulemos. Cuando nos preguntamos qué es la Edad Media, sin duda la Edad Media es un periodo de la historia de la humanidad que dura más de 1000 años, que como dije anteriormente se inició con la caída del Imperio Romano de Occidente en 1476 y concluyó en el siglo XV, en los que algunos historiadores con los cuales concuerdo terminan con el encuentro entre la civilización europea con la civilización de los pueblos originarios americanos, conocida comúnmente como el descubrimiento de América. Pero esta edad es mucho más grande y mucho más importante, mucho más compleja, mucho más controversial en algunos factores que la sola justificación o la sola identificación de un periodo de 1000 años con un sistema social que solamente ocupó 300. Por eso, la Edad Media es un periodo de la historia de la humanidad que ocupa 1000 años, es decir, alrededor de 10 siglos, que define, transforma, modifica no solamente el espacio europeo, sino también el espacio americano después de 1452. Es decir, no debemos confundir nunca una edad histórica con un sistema social. Cuando hablamos de Edad Media, y para responder a la pregunta 2 que decía cómo se divide o cuáles son las etapas de la Edad Media, lo que podemos mencionar es que cuando estamos hablando de la Edad Media nos estamos centrando básicamente en Europa y en esos 3 elementos que marqué al principio, pero básicamente, es decir, ¿cuáles son esos 3? El occidente cristiano,
el Oriente cristiano, principalmente con Bizancio y lo que luego va a ser el Imperio Bizantino, y obviamente esa parte del Islam que penetró en lo que es la zona sur mediterránea de Europa. Pero cuando hablamos de Edad Media estamos hablando de ese sector del europeo occidental en el cual la podemos dividir en tres etapas. La primera etapa se llama Temprana Edad Media, la segunda es Alta Edad Media y la última etapa la cual podemos mencionar es la Baja Edad Media. La temprana Edad Media comienza a finales del siglo V, es decir, con la caída del Imperio Romano en 1476, y que llega a su fin, podríamos decir, a partir del siglo VIII, es decir, alrededor del año 700. Se caracterizó por la fusión de las culturas germánicas y latinas, es decir, cuando estamos hablando de cultura latina, estamos hablando de aquellas culturas o aquellos sociedades herederas del Imperio Romano que había desaparecido. Desde el punto de vista político se produce la desintegración del Imperio Romano de Occidente y la formación de los llamados reinos germánicos. Este periodo también, en el cual entre el siglo V y siglo VIII, a lo cual podemos estirarlo un poquito más, porque el que marca el quiebre es la conformación de lo que va a ser luego el Imperio Carolingio, es básicamente el periodo de lo que se llama la temprana Edad Media o lo que se llama esos años oscuros también, que me parece que es una definición bastante peyorativa, aunque el correcto concepto que habríamos que desarrollar es temprana Edad Media. En esa temprana Edad Media podemos hablar de no solamente la desintegración o la desaparición del mundo grecorromano, porque no desaparece. Es decir, aquellas personas que se despertaron al otro día de la caída de Roma no significó que era el fin del mundo, sino que es un proceso de larga duración, ¿no? Como siempre marco. Pero en este periodo también podemos mencionar a otro autor, o a un autor muy importante que se llama Perry Anderson, que en su libro Transiciones de la Antigüedad al Feudalismo habla que en este periodo de los años oscuros o las edades oscuras, o como quieran llamarlo los historiadores antiguos, que se tiene que llamar correctamente temprana Edad Media, vamos a ver cómo las culturas grecorromanas o la herencia de ese mundo grecorromano se empieza a fundir con el marco germánico, llama él, o con esta nueva forma de organización que tenían los pueblos bárbaros, como se llamaban. ¿Por qué le decían pueblos bárbaros? Porque tanto los griegos como los romanos consideraban bárbaros a todas aquellas personas que no manejaran ni tuvieran el idioma, en este caso el latín, en el caso romano o en el caso griego para los griegos, principalmente para los atenienses, pero en este periodo básicamente los romanos los retoman de los griegos y llaman bárbaros a todos aquellos pueblos que no hablan el latín o que no están romanizados, es decir, que no viven de acuerdo a la cultura romana que era quien establecía como patrones de civilización y de progreso vivir en una ciudad, respetar las leyes, la ciudadanía romana, bueno, etc. Pero volviendo a lo que me quería marcar de Perry Anderson, este periodo de transición, de fusión entre el modo germánico y el modo romano es lo que luego va a dar la base para la formación del feudalismo, que nos lleva ahí básicamente a otra etapa, que es la etapa de la Alta Edad Media, que abarcaría entre los siglos IX y siglo XI. Básicamente podríamos hablar desde el surgimiento y el auge del Imperio Carolingio, es decir, con Carlomagno como emperador de la parte central de Europa, que luego de su muerte el imperio se empieza a fragmentar y luego sus nietos van a pelearse y lo van a fragmentar en partes iguales. Básicamente ese periodo de la Alta Edad Media es básicamente el proceso de auge y de formación de lo que luego va a ser el feudalismo, que va a estar básicamente centrada en la figura de los señoríos y se caracteriza básicamente por la presentación de una soberanía fragmentada, es decir, de una descentralización del poder en pequeñas unidades como pueden llegar a ser los señores feudales, los vasallos, bueno, lo que nosotros básicamente la gente tiende a identificar Edad Media con feudalismo, que ya aclaramos de que no es cierto. Y por último, la Baja Edad Media, que se desarrolla entre los siglos XIII al siglo XV, es decir, la última parte del proceso de lo que es la Edad Media. Esta Baja Edad Media se caracteriza principalmente por la lenta pero efectiva desintegración del feudalismo y, sobre todas las cosas, de su pérdida como sistema social hegemónico. A partir de este siglo, a partir del siglo XIII, es donde empiezan a producirse grandes transformaciones y grandes cambios. Por ejemplo, como marcan algunos libros, el resurgir de las ciudades. Es un concepto que hay que discutirlo, porque en todo caso podríamos decir que las ciudades empiezan a ocupar un rol cada vez más importante en la sociedad post-feudalismo,
Porque el resurgir o hablar de resurgir quiere decir como que las ciudades estaban desaparecidas o que se encontraban olvidadas. No, las ciudades siguieron existiendo dentro del feudalismo y, como bien marca Perry Anderson, estaban en los intersticios del sistema, sobre todo el sistema feudal. Pero básicamente comenzaron a partir del siglo XIII a desarrollar un rol cada vez más importante a partir de una cierta reactivación de la economía y del comercio, y sobre todas las cosas de la circulación de la moneda o del dinero, que empieza también a hacerse cada vez más habitual a partir del siglo XIII. En las ciudades vamos a encontrar artesanos, gremios, trabajos que no dependen de la agricultura. Por eso ese mundo ruralizado de la época feudal empieza a desaparecer cuando el feudalismo comienza su crisis. Y sobre todas las cosas, esta nueva ciudad es la base de ese nuevo mundo libre, como se lo conocía en la época feudal, empieza a hacerse cada vez más importante. Las ciudades van a albergar a esa nueva clase social que posteriormente, después del siglo XV y sobre todo en la consagración del siglo XVIII y XIX, va a ser la clase hegemónica por excelencia, que va a ser la burguesía, pero que ya en las ciudades empiezan a tener un rol cada vez más importante. Dentro de estos cambios podemos hablar de la reactivación del comercio por el Mediterráneo a partir de las repúblicas marítimas, básicamente de Génova, Venecia, Pisa, Ragusa o Ancona, que son ciudades básicamente que se dedican a la comercialización a partir del Mediterráneo con Asia, básicamente pasando por lo que es Constantinopla o lo que es el Imperio bizantino, que eso va a generar un proceso de crisis en el periodo de esta reactivación del comercio, cuando Constantinopla caiga en manos de los otomanos y ese camino de comercio por el Mediterráneo hacia Asia se rompa. Pero volviendo a otras transformaciones que también podemos hablar, en esta época es el resurgimiento o la formación de una nueva cultura, tanto intelectual como al mismo tiempo también artística, basada en dos procesos como el humanismo y el renacimiento, que van a marcar, entre otras cosas, el periodo de formación de este renacimiento llamado 480, en donde vamos a encontrar algunos de los artistas desde el punto de vista de la escultura o desde el punto de vista de la pintura, como Donatello, como Piero della Francesca, como Botticelli, obras que marcan como el inicio del Renacimiento, que luego va a tener un segundo periodo que va a ser el Cinquecento. Bueno, para ir finalizando el video, nos centraremos ahora en la pregunta 4, que tiene que ver con los debates y las controversias que hay en la Edad Media, pero solamente nos vamos a ocupar en dos, que tiene que ver cuándo finaliza la Edad Media y solo se produce una larga transición al capitalismo. Todos los historiadores concuerdan que la Edad Media comienza en el 476 con la caída del Imperio Romano de Occidente. Pero ¿cuándo finaliza la Edad Media? Acá podemos analizar varias propuestas en donde se desarrolla este principal debate. Algunos historiadores proponen como primera finalización de la Edad Media la invención de la imprenta de Gutenberg, que produce justamente grandes transformaciones y al mismo tiempo va a empezar a desarrollar una cultura, podemos decir, de la imprenta, de la escritura y al mismo tiempo de la lectura, algo que marca un quiebre con la Edad feudal. La segunda propuesta para darle finalización a la Edad Media, que tiene que ver con el acuerdo tradicional de los historiadores, era que la Edad Media culminaba en 1453 con la caída de Constantinopla a manos de los otomanos y que genera grandes consecuencias para esta Europa medieval. Igualmente, podemos plantear de que esa propuesta tradicional se ha roto con la última propuesta para darle finalización a la Edad Media, que tiene que ver con lo que se llama comúnmente el descubrimiento de América, es decir, a partir del primer viaje de Colón, que llega a América o a las Bahamas, principalmente a Guanani, en donde se va a establecer nuevas relaciones comerciales, nuevas relaciones sociales e incluso nuevas relaciones geopolíticas y geoeconómicas que modifican el mundo medieval, en el cual tenemos que hablar básicamente de que no podemos llamarlo el descubrimiento de América, sino simplemente, o también podemos llamarlo como el encuentro de las dos culturas entre América y Europa, o al mismo tiempo podemos hablar del descubrimiento de los europeos de los americanos y de los americanos de los europeos.
El segundo debate que nos ocupa aquí va a ser si hay una sola transición del feudalismo al capitalismo. Los historiadores marxistas hablan que a partir del siglo XIII, siglo XIV, el sistema feudal entra en un proceso de descomposición y de pequeñas transformaciones que van a generar una larga transición del modo de producción feudal al modo capitalista, que va a llevar 5 siglos. Y va a empezar a desarrollarse lo que algunos historiadores llaman lo que es el desarrollo del capitalismo mercantil. Otros historiadores sostienen de que esa larga transición no es posible, sino que se van a desarrollar y van a conformarse otro tipo de sistemas sociales entre el feudalismo y el capitalismo. Uno de ellos es el sociólogo Norbert Elias, que propone la formación de lo que va a ser la sociedad cortesana, que lo sitúa un poco temprano, entre el siglo XII y siglo XIII, a la cual podríamos situarlo después del feudalismo o en esa crisis del feudalismo entre el siglo XIV y siglo XV, que se extendería hasta el siglo XVIII, conformando luego lo que se conoce como es el antiguo régimen, que establece básicamente nuevas relaciones sociales, nuevas costumbres, nuevas pautas, nuevas formas de relacionarse entre las personas y sobre todas las cosas, una nueva manera de organizar la economía bajo la búsqueda del lucro mercantil o del lucro capitalista, a lo cual 2 siglos después, Immanuel Wallenstein va a establecer que en el siglo XVI se forma la economía mundo capitalista, ya en la edad moderna obviamente, y al mismo tiempo establece de que ya hay una lógica capitalista que domina las relaciones en esta etapa anterior a la consolidación del capitalismo, que se va a consolidar con la doble revolución, revolución industrial y revolución francesa. Bueno, hasta acá es el tema de hoy, la Edad Media. Espero que haya sido de suma importancia, que se hayan aclarado algunas dudas, que haya servido para generar un aprendizaje diferente y al mismo tiempo significativo de esta edad, que como dijimos al principio era controversial, era llena de debates y sobre todo llena de muchas investigaciones y podríamos decir de búsqueda de conclusiones y de redefiniciones que permiten comprender mejor este proceso de 10 siglos que llamamos Edad Media. Así que espero que sea de gran ayuda este video y nos veremos en el próximo tema.